Hola chicos, bienvenidos a otro video explicativo. En esta ocasión nos toca hablar sobre un tema bastante interesante que va relacionado especialmente a la escritura estratégica. Hoy vamos a hablar sobre el cuento policial. Dentro de toda la gama que es el género narrativo, que contiene varios tipos de textos, desde la novela, el mito, la leyenda, uno de los más importantes y más divertidos, también más intrigantes, es el cuento policial, que como dice su nombre va a ser una narración, pero en base a un crimen, a un criminal, a un testigo o simplemente a la gente que va a realizar la investigación. Entonces, sin más que decir, vamos a iniciar y vamos a hablar acerca de cuál es el concepto de un cuento policial. Es una narrativa más o menos extensa, no debe ser demasiado larga ni demasiado corta, que va a tener como principal clave un hecho policial o un hecho detectivesco, es decir, va a haber un detective o va a haber un policía. El crimen que va a analizar este tipo de textos tiene que resumirse en los esfuerzos que va a realizar un protagonista por descubrir al culpable. En la mayoría de los cuentos policiales vamos a tener a un detective o un investigador, quien va a ser el protagonista principal y va a ir en busca de pistas de aquel criminal al cual desea atrapar. Entonces, el cuento policial va a tratar especialmente de todas las peripecias, todas las cosas que este personaje va a realizar para poder atrapar al culpable. ¿Qué características tiene un cuento policial? Número 1, siempre el punto de partida va a ser un crimen cometido. Cuando hablamos de crimen no estamos hablando necesariamente un hecho de sangre, no nos vamos a ir a la violencia innecesaria. También puede partir del hecho del robo de algún objeto, puede partir del hecho de la pérdida de alguien o de algo, puede partir del hecho de simplemente el misterio que va a rodear alguna situación. Por lo tanto, cuando hablamos de crimen, no nos estamos refiriendo necesariamente a que vamos a tener un muerto o una persona la cual va a ser asesinada, no necesariamente. Número 2, vamos a encontrar a un emisario del orden, es decir, vamos a tener como protagonista principal a un detective, a un policía, o a un investigador o a alguien que esté relacionado en buscar a este criminal o a este hecho que ha sucedido. Entonces, cuando estamos hablando de este emisario, también puede ser un periodista que está investigando el hecho sucedido. Por lo tanto, es importante que recordemos que acá el cuento policial va a centrarse en la incógnita, en la pregunta de quién ha cometido este crimen. Obviamente, en el transcurso de la narración van a haber varios posibles culpables, van a haber varios que van a tener algo de sospecha, pero siempre es importante encontrar y descubrir a quién fue el verdadero actor de ese crimen. Número 3, también suelen narrarse en primera o en tercera persona. Cuando vamos a hablar de que el detective está hablando, contándonos acerca de quién fue o qué pistas está siguiendo, estamos hablando de la primera persona. Es decir, en la primera persona tú te conviertes en el detective, tú te conviertes en ese ser, en ese agente que va a buscar a este criminal o va a buscar los hechos de este crimen. Por lo tanto, cuando vamos a hablar de la tercera persona, estamos hablando de que tú estás ahí, estás viendo y estás contando los sucesos que en ese momento tú estás observando. ¿No? Tú no eres parte del crimen, tú no eres parte de nada, simplemente tú estás contando lo que estás viendo. Y como cuarta característica tenemos, el lector puede saber quién es el culpable. Si bien es cierto, al momento de escribir nuestro cuento policial, tú ya puedes intuir quién es el culpable, sin embargo, no tienes las formas de probar que realmente él es el culpable. Por lo tanto, lo más bonito de estos cuentos policiales está justamente en el hecho de descubrir poco a poco, juntamente con el detective, juntamente con el narrador, quién fue realmente este culpable. Entonces, una de las partes más importantes del cuento policial es mantener la atención. Es decir, mantener al lector en un momento de nerviosismo, de sorpresa, de quién fue, de quién había sido, por qué dudaste de este, por qué no dudaste de este otro. Entonces, un cuento policial tiene que causar tensión en el lector.
¿Qué partes del relato policial yo debo tener muy en cuenta? Número 1, el establecimiento del enigma. Tengo que demostrar que hay un problema, es decir, que hay algo que debemos resolver. Por lo tanto, la parte inicial de un relato siempre va a ser cronológico, es decir, va a seguir un espacio de tiempo, no puede hacer saltos al futuro o al pasado, sino que tiene que presentar el presente conforme ha sucedido. Y tiene que justificar, obviamente tiene que dar pistas de aquella persona que ha cometido el crimen. También es importante que recuerdes que tenemos que seguir los pasos de este crimen desde el primer momento hasta el último. Tengo que ver y descubrir todos los pasos del crimen. Número 2, el periodo de investigación. Esta es la parte más hermosa de todo el cuento, es la catarsis de todo el cuento, es el nudo, la parte central, porque acá se presenta el que es el protagonista, en este caso generalmente el detective o el policía, que va a iniciar con la búsqueda de las pistas necesarias para descubrir a este culpable. Para esto, obviamente, este investigador tendrá que hacer entrevistas, tendrá que buscar la escena del crimen, tendrá que recomponer, tendrá que hablar con las personas, tendrá que buscar todos aquellos hechos que van a envolver a este crimen. Por lo tanto, poco a poco se va a volver la trama del cuento mucho más complejo. Va a iniciar casi siempre de algo sencillo y va a subir su complejidad, porque el detective pues tiene que conformar diferentes hipótesis. ¿Qué es una hipótesis? Cuando yo doy una posible solución a un caso. Si suponiendo hay un crimen de pérdida de joyas, entonces tengo que buscar a todos los posibles ladrones y en base a cada uno pues voy formulando mis hipótesis de quién sí puede ser y quién no. Y por último, la parte final, el restablecimiento de la justicia. Obviamente esta es la parte final, se resuelve el misterio, se descubre el elemento final, se descubre muchas veces al culpable o al criminal, y a menudo pues en la parte final termina con una persecución, ¿no? Muchas veces el criminal, como en las películas, desea escapar, obviamente la gente de la ley lo va a perseguir, va a tratar de atraparlo, entonces vamos a tener un restablecimiento de lo que es el orden. Es decir, casi siempre va a triunfar el bien y no así el mal. En la mayoría de los cuentos policiales se resuelve el caso, se puede encarcelar o castigar a los culpables y obviamente se recupera lo perdido. ¿Qué personajes voy a tener yo dentro de lo que es mi cuento policial? Número 1, el detective. Los detectives generalmente pueden ser oficiales de la ley, lo más seguro, o pueden ser simplemente un investigador, un entrevistador, una persona ajena que por curiosidad o por interés decide investigar este hecho. Como fuerza muy importante también vamos a tener a las fuerzas del orden. Estas fuerzas del orden pueden ser policías, pueden ser algún personaje que va a estar relacionado a la ley de esa trama. Entonces, las fuerzas del orden también aportan bastante al desarrollo. Los sospechosos o el criminal. Si bien es cierto, a lo largo de la trama vas a tener a varios personajes que te van a parecer misteriosos, tienes que saber escoger a cuál realmente es sospechoso de este crimen y quién puede ser realmente el criminal. Porque al final de cuentas, el detective sospecha de todos y al mismo tiempo no puede sospechar de nadie porque no sabemos quién es el verdadero criminal. Y por último vamos a tener a los testigos. Los testigos pues muchas veces son personas que han visto el crimen, personas que estaban en el momento de la pérdida, del robo. Por lo tanto, los testigos son una pieza clave de un cuento policial, pues ellos van a dar la información para que este detective o este personaje principal pueda atrapar al criminal. Bien, espero que esto haya sido de mucha ayuda para ti. Muchas gracias por tu atención.